hizo posible. ¿Ya? Entonces, propiedades eléctricas de las neuronas. Podríamos cambiar el título a propiedades eléctricas de las células. Y para entender esto, bueno, antes de todo, hay que hacer un pequeño resumen, una pequeña introducción de todo esto. Debemos entender lo siguiente. Nuestras células, todas tienen, todas nuestras células tienen una carga. ¿Ya? O sea, la membrana de nuestras células está cargada eléctricamente. Está cargada negativamente hacia el interior. Hay una negatividad en el interior y hay una positividad en el exterior. Eso cuando mi célula está en reposo. Todas mis células. Pero miren, hay células que tienen una propiedad, tienen una capacidad. Hay células que son excitables. ¿Ya? Excitables. Esa excitabilidad de mis células se lo define como la capacidad de respuesta. Ya la excitabilidad de mis células es la capacidad de respuesta o la capacidad de responder ante estímulos. De responder ante estímulos. ¿Ya? No todas mis células son excitables, pero todas tienen carga. ¿Ya? Pero no todas son excitables. ¿Cuáles son células excitables? ¿Qué células responden ante un estímulo? Las neuronas por excelencia, ¿no? Las neuronitas son excitadas y por excelencia. Las células musculares, ya sea músculo liso, estriado, músculo cardíaco, son excitables. Y bueno, ¿cómo responden? Porque a ver, si yo digo que dentro de mi célula abundan las cargas negativas, ¿cuál es esa negatividad? Menos 90 milivoltios. En promedio, porque dependiendo del tipo de célula, si tú, por ejemplo, hablas de una neurona, del músculo liso, esquelético estriado, cardíaco, o sea, varía esta negatividad, pero en promedio es 90. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo estimulo? Miren, a ver, primero, vamos a definir esto. Todas las células tienen un potencial eléctrico, les decía, ¿no? Un potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico en las células excitables puede tener tres estados. En un estado de reposo, ¿cómo se encontrará ese potencial eléctrico? ¿Cómo se encuentra esa membrana en un estado de reposo? Si ponemos a analizar la membrana, aquí tenemos, ¿no?, un polo positivo y tenemos un polo negativo. ¿Ya? Tenemos un polo positivo y un polo negativo. Eso pasa cuando mi célula está en reposo. Cuando mi célula está en reposo, entonces yo digo que mi membrana está polarizada. Ya que mi membrana está polarizada. ¿Se entiende, no? Una célula en reposo, ¿cómo tiene la membrana? Membrana polarizada. Y ese valor de menos 90 es lo que conocemos como potencial de membrana en reposo o simplemente potencial de membrana. Ya, hasta aquí hemos hablado de dos conceptos importantes. Potencial de membrana en reposo y qué es una membrana polarizada cuando está en reposo. Pero pongamos que esta célula la vamos a estimular, la vamos a excitar. Imagínense aquí. ¿Ya? Lo estamos excitando. Aquí viene un estímulo, puede ser cualquier tipo de estímulo, un estímulo químico, físico, eléctrico, térmico, ¿ya? ¿Qué hacen? ¿Qué hace o qué es lo que pasa cuando estimulamos a una célula excitable? Cambian sus cargas. Estas cargas positivas ingresan a la célula. Y miren, ya tenemos aquí positivo adentro, negativo afuera. Aquí va a seguir siendo negativo, aquí va a seguir siendo positivo. Miren, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido un cambio de cargas. Las cargas positivas han ingresado y las cargas negativas han salido. Entonces, ¿qué pasa con la membrana? Esta es una membrana o este es un potencial eléctrico en estado de excitación o activación. Aquí se está excitando la célula. Y mi membrana pasa de estar polarizada a estar despolarizada. ¿Por qué decimos que está despolarizada? Porque pierde su polaridad. Ya no tiene un polo positivo y un polo negativo. Ahora todo está mezclado. Por eso decimos que mi membrana está polarizada.
¿Y eso cómo se lo conoce? Oh, perdón, despolarizada. ¿Y eso cómo se lo conoce? Eso ya no. Miren, el valor que va a adquirir el potencial de membrana de -90, ¿qué va a pasar? Se va a hacer más positivo. De -90 va a pasar a -80. Esto a -60, a -40, a -20, a 0, a +20, a +30. ¿Qué está haciendo? Se está positivizando la membrana. Eso significa que está generando un potencial de acción. O sea, cuando mi membrana se despolariza, ¿qué genera? Un potencial de acción. Entonces, ¿qué es un potencial de acción? Es nada más que un intercambio brusco de cargas positivas hacia el interior y negativas hacia el exterior. ¿Ya? ¿Y para qué sirve esa despolarización? ¿Para qué sirve conducir potenciales de acción? Eso es muy importante para conducir estímulos, ¿no? Si esto fuera una neurona, uy, viajaría por aquí ese potencial de acción, ¿ya? Entonces, esos conceptos primero quiero que entiendan. ¿Qué es una membrana polarizada? ¿Qué es una membrana despolarizada? ¿Qué es el potencial de membrana en reposo? ¿Y qué es el potencial de acción? Si entendemos esto, lo demás es bien facilito, ¿ya? Pero la clave es entender esto. Y recuerden, cuando mi membrana se despolariza, se hace más positiva. Pasa, imagínense, de -90, pasa a ser -40, digamos, 0 y +20, digamos, ¿ya? Entonces, amistad, se está haciendo más positivo o menos negativo, que es lo mismo, ¿ya? Ahora, bien, la gran pregunta es, ¿cómo nosotros hemos podido saber que dentro de nuestras células hay más negatividad que afuera? ¿Cómo se ha hecho eso? Eso se ha hecho gracias a una medición con un voltímetro. Ya en el Guyton te describe, creo que una pequeña historia, ¿no? ¿O no? Creo que sí, che. Eh, Se usa un microelectrodo que es bien complicado hacer esto. O sea, quienes han hecho esto han sido unos genios, porque imagínense meter un microelectrodo a la membrana y que la célula no se rompa, o sea, que la célula no estalle, es bien complicado. Esos microelectrodos eran varillas de vidrio, ¿ya? Se ha puesto uno dentro de la célula y se ha puesto uno afuera. Lo que se ha captado es la diferencia de cargas que había y se ha captado que adentro era más negativo que afuera. ¿Ya? ¿Cuál era la negatividad? Adentro era 90 veces más negativa que afuera. Eso es lo que hemos medido, ya con esos electrodos. Bien, la gran pregunta, ¿por qué el potencial de membrana en reposo es negativo? ¿Por qué se genera un potencial de membrana? ¿Por qué dentro de la célula es negativo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Varias causas. Aquí te describe, por ejemplo, por las propiedades de la permeabilidad de la membrana, miren, esto es bien importante, por la presencia de moléculas con carga negativa que no difunden dentro de la célula, como por ejemplo proteínas celulares, grupos fosfatos, ATP. O sea, ¿qué es lo que hay dentro de la célula? Hay aniones, o sea, moléculas con carga negativa que no pueden salir. ¿Eso qué genera? ¿Mm? Eso genera lo siguiente. Si yo tengo aquí aniones fijos, o sea, moléculas con carga negativa que no pueden salir, están así, chan, 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 ¿ya? Estos aniones, ¿qué es lo que hacen? Atraen cationes, porque recuerden, si no es diferente, se atrae, ¿no? Y aquí vienen los cationes, y es por eso que la membrana se lo pone como si tuviera dos polos, ¿no? Un polo negativo adentro y un polo positivo afuera. Ya, pero la principal causa de por qué mi membrana o mi célula es negativa es por estos aniones que hay, ya, estos aniones fijos que no pueden salir, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos aniones que no pueden salir? Aquí tenemos, por ejemplo, el ATP, proteínas celulares y otras moléculas. Más adelante vamos a mencionar. Es una. Y otra razón, ¿cuál es? La bomba de sodio potasio TPasa. ¿Qué función tenía? Esta era la que mantenía el potencial de membrana en reposo. Era la que mantenía mi célula en un estado de negatividad. ¿Ya? Bien. Y algo importante que te menciona el Guyton es eh, en,
¿Cuál es el grado? ¿De qué depende de cada ion? ¿De qué depende que contribuya a la diferencia del potencial de membrana? O sea, ¿cuáles van a ser los factores que determinan este potencial de membrana en reposo? Uno, su gradiente y dos, su permeabilidad. El gradiente de una molécula y la permeabilidad de la membrana a esa molécula es lo que contribuye a generar esa diferencia de concentraciones y esa diferencia de cargas, por si acaso. ¿Ya? Ahora miren, vamos a definir varias cosas aquí. ¿Ya? Vamos a definir tres cosas: qué es potencial de difusión, qué es potencial de Nernst y qué es la ecuación de Nernst, la ecuación de Goldman-Hawking-Katz. Y para entender todo eso, yo quiero que se imaginen lo siguiente. En el tema de transporte hemos visto que hay moléculas que se encuentran en más concentración afuera, más concentración adentro, ¿no? Y vamos a hablar ahora del potasio, ¿ya? Vamos a hablar ahora del potasio. El potasio, ustedes recuerdan, ¿no? Que dentro de la célula, ¿cuánto de potasio había? 140 aproximadamente, ¿no? O sea, dentro de mi célula hay 140 de potasio. Hay más potasio. Afuera, ¿cuánto hay? Solo hay 4. Entonces, el potasio, a favor de su gradiente, tiende a salir de la célula. Y vamos a poner un ejemplo, una situación. Imagínense que la membrana de la célula fuese solo permeable al potasio, sí, exclusivamente al potasio. Ni uno ni otro ion, solo el potasio. ¿Qué va a pasar? Quiero que entiendan bien esto. Quiero que entiendan bien esto. Si el potasio sale de la célula, ¿qué efecto tendrá este potasio sobre el potencial de membrana de la célula? Porque ya saben que el potencial de membrana en promedio, ¿cuánto es? Menos 90 milivoltios. Pero ¿qué pasa si el potasio sale de la célula? Ese potencial de membrana se hará más negativo o se hará más positivo. Ah, facilito. ¿Qué estoy perdiendo cuando sale el potasio? Cationes. Entonces, ¿qué va a predominar? Van a predominar más los aniones. Entonces, si el potasio llegase a salir de la célula, ¿qué haría con mi membrana? La negativiza. De menos 90 a menos 100, a menos 110, a menos 150. Sí puede hacer que se haga más negativo, así. ¿Ya? Ese es el efecto que ocurriría, que generaría. ¿Ya? Miren aquí. Potasio, ponemos un canal de potasio. Y miren, ese potasio que sale, ¿qué ha hecho? Ha hecho que mi membrana de menos 90 ahora esté en menos 100. Este nuevo valor, miren, chicas, escuchen bien, este nuevo valor del potencial de membrana se lo conoce como potencial de difusión. Entonces, ¿qué es el potencial de difusión? No es nada más que el valor de voltaje que adopta la célula secundario al movimiento de un ion a favor de su gradiente. Eso es potencial de difusión. Ahora imagínense que el potasio sigue saliendo, miren, ha salido más potasio. Y puede salir más potasio. Miren qué pasa con el potencial de membrana. De menos 90 ahora es menos 120. Eso es el potencial de difusión. Es ese nuevo voltaje que se genera en la célula secundario a la salida de un ion a favor de su gradiente. Técnicamente, o más teóricamente, es la diferencia del potencial entre el interior y el exterior de la membrana por la difusión de un ion a favor de su gradiente de concentración. Eso es potencial de difusión. ¿Ya? Entonces, del potasio, por ejemplo, el potasio, ¿qué tiende a hacer con la célula? Tiende a negativizarla. Pero pongamos otro ion, a ver, pongamos el sodio. Ya vamos a hacer aquí. Oye, che, ¿dónde está? Aquí vamos a hacer una celulita. Miren, pongamos aquí el sodio. El sodio, ¿qué tiende a hacer? Tiende a ingresar a la célula, el sodio, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué es el sodio? Es un catión. Si metemos aquí positivos, ¿qué es lo que pasa con la célula? De menos 90 se va a hacer más positiva, menos 80, menos 60, menos 40. Entonces, eso es lo que hace el sodio. Y esto va a ser el nuevo potencial de difusión. ¿Ya? Entonces, ese es el potencial de difusión. Es la diferencia de concentraciones o de cargas que va a existir entre el interior y el exterior, producto de la difusión de un ion a favor de su gradiente. ¿Ya? Bien. Bien, chicas. Ese es el potencial de difusión. ¿Ya?
Ahora, vayamos a definir otra cosa. ¿Qué será el potencial de Nernst? Y para eso tenemos que entender esto bien. Esto es complejo de explicar. O sea, a mí me cuesta un poco dar clases virtuales, por eso usualmente no las doy. Pero a ver, vamos a hacer lo posible. Pero no es que no me cuesta, no me cuesta, no me gusta. Bueno, que ahorita no sé si me están atendiendo, están por ahí, ¿no? A ver, vamos a tratar de explicar. Ya, a ver. Hacemos aquí una célula, miren, hacemos aquí una célula. ¿Ya? Y aquí vamos a decir que esta célula es permeable al potasio. Estamos hablando del potasio, ¿no? Aquí pondremos un canal. Es un canal de potasio. Canal de potasio. ¿Se acuerdan lo que les he dicho en transporte? En transporte les decía, ¿no? Que la difusión tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la difusión? La difusión neta. O sea, el objetivo de la difusión es que ya no haya diferencia de gradientes, ya no haya un gradiente. Que aquí dentro de la célula haya la misma cantidad de potasio aquí fuera. ¿Ya? Entonces, el potasio, chicos, chicas, el potasio tiene esa capacidad, puede difundir hasta alcanzar una difusión neta. ¿Ya? Pero aquí hay algo. Recuerden que en mi organismo no solo el gradiente químico es el que rige el movimiento de una molécula, también es regulado por el gradiente eléctrico. O sea que el valor del potencial de membrana, o sea, esa negatividad, esos -90, -80, todo eso, eso también influye en la difusión de una molécula. ¿Y qué es lo que pasa? El potasio solo va a poder difundir hasta que haya o hasta que encuentre un equilibrio entre su gradiente químico y su gradiente eléctrico. Imagínense que el potasio difunde, pero hay un punto donde el potasio deja de difundir, ¿ya? Hay un punto donde el potasio deja de difundir, ¿ya? Deja de difundir. Y la membrana adopta un valor. Pongamos que es menos 160 milivoltios. Miren, con este valor, miren, con estos menos 160 milivoltios, el potasio ha dejado de difundir. Este valor, chicos, se lo conoce como el potencial de Nernst. ¿Ya? ¿Qué es el potencial de Nernst? Es el valor del potencial de membrana que se genera para evitar la difusión neta de un ion. Así yo lo puedo definir de manera más precisa. ¿Ya? De manera más precisa. El potencial de Nernst se opone a la difusión neta. Eso es el potencial de Nernst. ¿Ya? Y básicamente es ese valor de la membrana en el cual un ion deja de difundir. O sea, el ion acá alcanza su equilibrio electroquímico. La pregunta aquí es, ¿cómo yo puedo calcular, y aquí, ojo con esto, cómo yo puedo calcular cuál va a ser ese valor del potencial de membrana en la cual un determinado ion va a dejar de difundir? Esto lo calculo con la famosa ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst te sirve para eso, para hallar el valor de la membrana en el cual un determinado ion deja de difundir. ¿Y cómo es la fórmula? Más o menos 60 el logaritmo, bueno, 61 sobre z, que es la valencia, por el logaritmo de la concentración interna sobre la concentración externa de una determinada molécula. ¿Ya? No se van a olvidar, ¿para qué sirve el potencial de Nernst? Para hallar el potencial de equilibrio de un solo ion. Puede ser ya sea de sodio, potasio, calcio, cloro. ¿Ya? Ahí está la fórmula, más o menos 61 sobre z, que es la valencia por el logaritmo de la concentración interna sobre la externa. Hagamos un ejercicio, y hagamos el ejercicio con el mismo sodio, perdón, con el mismo potasio. ¿Ya? A ver,
Hagamos el ejercicio con el potasio. Aquí creo que me ayuden porque mi calculadora es de carnicero, no voy a poder. A ver, el signo, ignoren el signo. Al final vamos a poner el signo. Eso quiero que comprendan. Al final ponemos el signo. Ya ponemos 61. Sobre Z, ¿cuál es la valencia del potasio? 1 no afecta. Por el logaritmo. ¿De qué? Uy, de la concentración. ¿Cuál es la concentración interna de potasio? 140. ¿Y cuánta es la concentración externa? Es 4. 4. A ver, lo primero que tienen que hacer aquí para no confundirse es dividir 140 entre 4 es 35. Ahora sí. Logaritmo de 35, 1 punto tantos. 61 por ese logaritmo es 94. Miren, ¿cuánto es? 94. 94 milivoltios. Ahora, aquí le voy a poner, más o menos. ¿De qué depende eso? Del efecto del ion. ¿Qué hace el potasio cuando sale? ¿Qué efecto tiene el potasio sobre la célula? ¿La negativiza o la positiviza? Ah, la negativiza. Entonces, ¿cuál es el potencial de equilibrio iónico para el potasio? -90. Y esto es lo mismo que decir potencial de Nernst del potasio, -94. ¿Ya? Y así está, miren, aquí les pongo una tabla para que no digan que me estoy inventando ni nada, miren, del potasio. Con estos valores, miren, con 4,5 afuera y 155 adentro, ¿cuánto es la fuerza electromotriz o el potencial de equilibrio? -95. ¿Han visto? ¿Cuánto nos calculamos nosotros? -94. Ah, muy bien. Ahora yo quiero que ustedes calculen del sodio y yo les voy a dar valores. Vamos a, y yo ahorita a quien sea voy a preguntar, ojo, si no están en la reunión, lo siento mucho, pero los voy a retirar porque no me gusta que no estén atendiendo y estén grabando. Ya, no hay problema con que graben, pero yo quiero que estén aquí ahora, ¿ya? A ver, vamos a calcular del sodio. Ponemos aquí. Sodio extracelular, vamos a poner un valor de 130. Uy. Y sodio intracelular, vamos a poner un valor de 10. ¿Ya? Con esto quiero que calculen el potencial de equilibrio o potencial de Nernst del sodio. Calculen ahorita ustedes. Y ahorita al azar a quien sea voy a preguntar. ¿Ya? Tienen un minuto. No se vale salirse de la reunión. Igual si no lo consiguen, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Matías dice 67,9. A ver. A ver, a ver. Tun, 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 tun. Creo que... a ver, Ana Pérez. Ana Pérez, primero quiero que muestres señales de vida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto te ha salido el ejercicio, Ana Pérez? 67,95, lo que se redondearía 68. Ya, muy bien. A ver, Ariadna, no, Ariadna, no. Deidania Hinojosa. Buenas noches. ¿Cuánto te ha salido Deidania? Buenas noches, me salió lo mismo, 67,95. Bien, a ver, vamos a corroborar. A ver, ¿cuánto ha dicho el muchacho Matías? Aquí ha respondido. 67,9. Muy bien, creo que todos tienen razón. Ya, está muy bien. Seguramente sale eso. Ya. Con esos valores sale 67. Ahora, ¿qué signo le ponen?
¿Qué signo le vas a poner de Irania? ¿Positivo o negativo? No estoy segura. Ya, tranquila. A ver, vamos a analizar con ustedes. ¿El sodio entra o sale de la célula? ¿Qué hace el sodio? Entra, ¿no? ¿El sodio qué es? El sodio es un catión. Si un catión entra a la célula, ¿qué va a hacer? La va a positivizar, o sea, va a hacer que mi potencial de membrana se haga más positivo, más positivo, más positivo. Entonces, ¿qué signo le pongo a esos 60 y tantos que han calculado? Positivo, le voy a colocar un signo positivo, ¿ya? En este caso han sacado más 68. Eso debería ser. Pero a ver, ¿qué te dice el borón? Miren, el borón con 145 afuera y 12 adentro, ¿cuánto saca? Más 67. ¿Han visto? O sea, nosotros hemos usado otros valores, por eso salí más 60 y tantos, 68. Pero con esos valores igual sigue siendo positivo, o sea, tiene sentido, tiene sentido. Y a ver, solo para confirmar que hayan comprendido y para verificar que estén ahí atentos, vamos a hacer lo mismo ahora del cloro, ¿ya? Quiero que calculen del cloro. Yo les voy a dar datos, pero ahora quiero que me digan con signo y todo. Cloro. El cloro en el líquido extracelular es aproximadamente, vamos a poner 100, ¿ya? Tiende a variar un poco. En el líquido intracelular vamos a poner 4, ¿ya? Con estos valores calculen la fuerza electromotriz del cloro o el potencial de Nernst del cloro, ¿ya? Tienen un minutito igual. Y ahorita vamos a preguntar igual a quien sea. A ver, calculen ya. Si es que se me olvida la fórmula, que se las vuelvo a escribir, ¿no? Más menos 61 por el logaritmo de la concentración interna sobre la concentración externa. ¿Ya? Puta, Matías está hacha. Ya, Matías. Los demás hagan, a ver, vamos a corroborar y vamos a preguntar al azar a quien sea. Y recuerden, me tienen que decir el signo. Me tienen que explicar por qué. Un minutito, un minutito. Les quedan unos segunditos más. Ya, a ver, ya. Vamos a preguntar ahora sí. ¿Dónde está? A ver. Gabriela Celeste. Buenas Compañera, noches. ¿cuánto te ha salido? Lo mismo que Matías, 85,3. Tengo ¿Positivo o negativo? negativo, creo. Ya. ¿Por qué crees que es negativo? Por lo mismo que dijo hace rato, que está entrando. Ya, pero ¿qué está entrando ahora? Está entrando un anión, Opinión. Ah, sí. un ion con carga negativa. Si le meto a mi célula aniones, es decir, si le meto a mi célula cargas negativas, ¿qué va a pasar con mi célula? ¿Se negativiza o se positiviza? Se hace más negativa. No, es por eso que le pongo este valor menos al resultado. ¿Cuánto han sacado? Creo que han sacado 85,3. Bien. Ya entonces va a ser menos 85,3. Y miren, ¿qué te dice el borón? Por ejemplo, del cloro. Con estos valores, miren, con 116 y 4,2, ¿cuánto saca? Menos 89 el potencial de Nernst. Entonces, ese es el potencial de Nernst. Vamos a ver aquí, en esta definición. El potencial de difusión a través de una membrana que se opone exactamente a la difusión neta de un ion particular
a través de la membrana, eso se lo conoce como potencial de Nernst para ese ion. ¿Ya? La ecuación es esta. Y bueno, la definición, como ven, del Guyton es como que un poco difícil de entender. Ustedes entiéndanlo de la siguiente manera, que es el potencial de Nernst era el potencial de membrana en el cual un ion deja de difundir, ya alcanza su equilibrio electroquímico. Eso le vamos a poner, ¿ya? Y lo mismo, miren, aquí es otra tablita donde te habla de eso, ¿ya? Ahora, hay otra fórmula, que es la ecuación de Goldman-Hawking-Katz. Esta ecuación de Goldman-Hawking-Katz no solo te sirve para hallar el potencial de equilibrio de un solo ion como la de Nernst. Con la ecuación de Goldman-Hawking-Katz puedes hallar el potencial de equilibrio de dos o más iones. Eso acuérdense, de dos o más iones. Y en este caso, por ejemplo, si yo agarro los iones más importantes en esta fórmula, ¿y cuáles serían los iones más importantes? El sodio, el potasio y el cloro. Puedo hallar el valor del potencial de membrana en reposo. ¿Qué era el potencial de membrana en reposo? Era el estado donde la célula no era estimulada. Generalmente era negativa, ¿no? -90 les decía. ¿Cómo puedo medir yo esta negatividad? Lo puedo hacer de dos maneras. De manera directa y de manera indirecta. De manera directa con el voltímetro, ¿no? Metiendo aquí una varilla de vidrio, así, ¿no? Midiendo. Y de manera indirecta es con esta ecuación, con la ecuación de Goldman-Hawking-Katz. Y con eso yo puedo hallar el valor, un aproximado. Y tengo aquí, miren, los potenciales de reposo de diferentes células. ¿Cuántos, por ejemplo, de las neuronas? De las neuronas oscilan entre -60 y -70. Del músculo esquelético, -85, -95. Del músculo liso, -60, -50, -60. Sí, miren, varía. Miren, hasta un eritrocito tiene un potencial de reposo, -8 a -12. Pero recuerden esto, los eritrocitos tienen carga, pero no son excitables. No son células excitables. Ahora, en la ecuación de Goldman-Hawking-Katz usamos más variables, como cuáles. Usamos, por ejemplo, los coeficientes de permeabilidad. Del potasio es 1, del sodio 0.04, del cloro 0.45. Eso más usamos. Y la fórmula es casi como la de Nernst, solo que aquí le sumas más, más cosas, ¿no? Bien, ahí está, potencial de membrana. ¿Qué es el potencial de membrana? En una fibra nerviosa de un mamífero es la diferencia que existe entre las cargas que hay dentro y fuera de la célula. Bien, ciertas preguntitas aquí que pueden ayudarles a repasar. Pero... Ahora bien, ya hemos hablado de fórmulas, conceptos. Ahora vayamos a hablar de lo que nos importa. Potencial de acción, las fases y todo eso. Ya hemos mencionado, ¿no? Que el potencial de membrana de una neurona, ya no estamos hablando de células en general, estamos hablando exclusivamente de neuronas. ¿Cuánto es? -70. Gracias a que se mantiene estos -70, decíamos, a que hay aniones no difusibles, a que la bomba de sodio potasio TPase está trabajando ahí constantemente, ya, todo eso genera esa negatividad. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estimulábamos una célula? La membrana se despolarizaba. ¿Por qué? Porque entraban iones positivos. Entonces, miren, de -70 pasa a ser más positivo, puede llegar hasta +35 o 0. ¿Ya? Y cuando llegamos aquí al punto máximo, la membrana nuevamente tiene que entrar en reposo. Tiene que volver a polarizar su membrana. Eso es la fase de repolarización. Y después volvemos a un estado de reposo. Entonces, estas son las fases del potencial de acción de una fibra nerviosa que se describe y que vamos a hablar a continuación. ¿Ya? A ver. Uy, ya tenemos que apurarnos. Va a ser mucho. Ya. Ya, miren muchachos. Hablaremos de la primera fase del potencial de acción. ¿Cuál es la primera fase? Es la fase de despolarización. Fase de despolarización. ¿Qué ocurre en esta fase? Aquí vamos a hacer un eje de coordenadas. Ya vamos a poner aquí el eje de las Y, el eje de las X. Disculpa, voy a hacerlo feo porque no puedo hacerlo bonito en compu. Ya. ¿Cuál es el potencial de membrana? A ver, haremos un poquito más bonito. ¿Ya?
Vamos a hacer mejorcito. Uy, a ver, un cochito. Chale. Ya. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Eje de las Y. Y aquí vamos a hacer el eje de las X. Uch. Ya. Anoche. No me sale, muchachos. Ya está. Eje de las Y y eje de las X, ¿ya? ¿Qué vamos a poner en el eje de las Y? El voltaje en milivoltios, ¿ya? Vamos a poner aquí este valor, menos 90. No, vamos a hablar de una neurona ahora, ¿ya? Vamos a poner aquí menos 70 milivoltios. Miren, aquí vamos a hacer un súper resumen de todo lo que es potencial de acción. Menos 70. Ahí tenemos que, ahí se encuentra el valor del potencial de membrana en reposo. Es una célula, en reposo está ahí su voltaje, está ahí, ¿ya? Vamos a poner aquí otro valor, menos 65 milivoltios. Ay, caramba. Ah, ya. Se ha cerrado. Ya, cachito. Vamos a aprovechar de que se ha cerrado mi presentación en poner aquí unas cuantas líneas. Poner esa ahí. Vamos a poner esta otra línea aquí. Ya. Vamos a poner esa ahí. Vamos a poner otra línea aquí. Esta línea va a estar punteada. Disculpen, no pensé que iba a necesitar estas líneas, sino ya lo hubiera puesto. Ay, caramba. Ya, ahora sí. Ya tenemos lo bueno. Ya, de nuevo. Ya, esto va a ser ¿qué? Aquí vamos a poner menos 70. Eso va a ser mi potencial de membrana en reposo, menos 70. ¿Ya? Aquí mi célula está en reposo, reposo. En reposo, reposo. Esta línea punteada de aquí vamos a poner que es menos 65 milivoltios. Ese menos 65 milivoltios corresponde a lo que conocemos como potencial de umbral. ¿Ya? Potencial de umbral. ¿Qué es un umbral? Aquí vamos a definir umbral. Umbral es el mínimo, es el mínimo estímulo necesario para generar una respuesta. Eso es un umbral. Es la cantidad mínima de un estímulo que tú necesitas para generar una respuesta. Eso es potencial de umbral. ¿Ya? Entonces, miren, esto es bien interesante, es bien genial. Mi célula que está en reposo, imaginen que aquí yo la voy a estimular. Un estímulo vamos a aplicar aquí. Cualquier tipo de estímulo. Puede ser un estímulo físico, químico, eléctrico. ¿Ya? ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que se abran canales que permitan que mi célula se despolarice. ¿Qué quiere decir? Se va a ser más positivo, de menos 70 va a llegar a menos 65, va a llegar a menos 50, a menos 40, a menos 30, a menos 20, y así, hasta llegar al 0 o llegar al más 20, ¿ya? Entonces, para no confundirnos, vamos a poner menos 90, ¿ya? Miren, de menos 90 a menos 70, así, ¿ya? Ahora, aquí hay algo bien importante. El estímulo, chicos, chicas, tiene que ser lo suficientemente fuerte para poder llegar a dónde? A esta línea. Esta línea, miren. Tiene que llegar sí o sí aquí. ¿Qué era esta línea? Esta línea era el potencial de umbral. En ese potencial de umbral se aplica una ley, que es la famosa ley del todo o nada. Es la ley del todo o nada. ¿Qué te dice la ley del todo o nada? Que el estímulo tiene que ser lo suficientemente fuerte y potente para llegar a los menos 65, sobrepasar ese umbral y recién se va a poder generar un potencial de acción. Recién, ¿han visto? Recién. Recién, ¿ya? Eso te dice la ley del todo nada, que el estímulo tiene que ser lo suficientemente fuerte y potente para llegar y vencer ese potencial de umbral para que se desencadene un potencial de acción. Porque si no hay eso, chicos, si el estímulo no llega hasta el potencial de umbral, ese estímulo decrece, se extingue,
¿ya? Eso te dice la ley del todo o nada. Y eso es el potencial de umbral. Es el valor el cual tiene que rebasar para poder desencadenar un potencial de acción. Si no rebasa, ¿qué decíamos? El estímulo se extingue, ¿sí? Muere. Ya. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿qué canales se activan para poder positivizar a la célula? Porque estamos positivizando. En esta primera fase, en la fase de despolarización, volvemos aquí arriba, ¿ya? En esta fase de despolarización se activan canales de sodio, ¿ya? Se activan canales de sodio, ya sean canales de sodio, a un inicio pueden ser canales de sodio activados por ligando. Recuerden que teníamos tres tipos de canales, ¿no? Activados por ligando, por voltaje y por estímulo mecánico. Entonces, al inicio pueden ser canales de sodio activados por ligando o por voltaje, ¿ya? Llega al potencial de umbral y cuando se genera el potencial de acción, ya solamente son canales activados por voltaje. ¿Por qué? Si yo pongo aquí una neurona, miren, una neuronita, una chiquita neurona, ¿ya? Miren, cuando yo estimulo aquí, a un inicio, aquí se abren canales activados por ligando, lo cual hace que se genere el potencial de acción. Pero ese potencial de acción tiene que llegar a esta zona, es la zona gatillo. Es justo aquí en el cono axónico, ahí tenemos la zona gatillo. Es importante llegar a la zona gatillo, por eso el potencial de umbral es menos 65. Cuando llega a menos 65, ese potencial llega a la zona gatillo y recién se desencadena un potencial de acción. La característica de un potencial de acción es que despolariza toda la célula. Despolariza toda la célula. Eso es importante. ¿Ya? Bien. Ahora, en los axones de las neuronas solo tengo canales activados por voltaje. Entonces, para conducir el estímulo, ¿qué necesito? Canales de sodio activados por voltaje, por si acaso. ¿Ya? Y gracias a eso, el potencial de membrana se va a hacer más positivo, y puede llegar aquí a 0 o puede llegar a más 20. Cuando pasa del 0, eso se lo conoce como overshot. ¿Ya? Overshot. Cuando pasa del 0. ¿Ya? O regulación ascendente. ¿Ya? El punto más alto del potencial de acción, chicas, chicos, se lo conoce como pico del potencial de acción. Pico, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Estos canales activados por voltaje tienen un tiempo de activación, ¿ya? O sea, se abren y se cierran paulatinamente. Cuando se cierran, otros canales toman su lugar. En este caso, unos canales denominados canales activados por voltaje de potasio. Activados por voltaje de potasio, que también son llamados canales de fuga de potasio. Fuga de potasio. ¿Ya? ¿Qué hacen esos canales de fuga? El potasio, ¿qué hace? Entra o sale de la célula, sale. Y si el potasio sale, ¿qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo positivos, positivos. Por ende, la célula vuelve a entrar en reposo. ¿Y esa fase cómo se lo conoce? Es la fase de repolarización. Una vez más, primera fase, despolarización. ¿Qué es lo que pasa? Hay un ingreso masivo de sodio. Gracias a que ingresa el sodio, a que se activan canales de sodio, ya sean canales activados por ligando a un inicio y después canales activados por voltaje. ¿Ya? Recuerden que el estímulo tiene que ser lo suficientemente fuerte para llegar a los menos 65, que es el potencial de umbral, sobrepasar esos menos 65 y recién se desencadena un potencial de acción. Cuando llegamos a 0 o a más 20, tenemos el denominado pico del potencial de acción. En ese pico del potencial de acción, ¿qué es lo que pasa? Se abren canales de fuga de potasio. ¿Y el potasio qué hace? Sale, sale. Y vuelve a negativizar a mi célula. Ahora, en muchas ocasiones puede salir tanto potasio que la célula puede hiperpolarizarse. Miren, puede haber esto. Miren, de menos 90, ahora se ha hecho a menos 110, ha llegado. Entonces puede haber una fase de hiperpolarización. Hiperpolarización. Ojo con eso. Puede haber una fase de hiperpolarización.
¿Quién es el que, ya sea en la fase de hiperpolarización o ya sea en una fase de reposo en la que entra la célula, quién es el que vuelve a reordenar estos iones? Porque miren, ha salido mucho potasio y ha entrado mucho sodio. ¿Qué hay que hacer? Hay que volver a meter ese potasio y hay que sacar ese sodio. ¿Quién va a meter potasio y va a sacar sodio? Ah, la bomba de sodio, potasio, ATP-ASA. Por eso la bomba de sodio, potasio, ATP-ASA es importante para mantener esa diferencia de concentraciones. Porque cuando una neurona se excita, saca potasio y mete sodio. Entonces hay que volver a corregir eso, hay que volver a sacar el sodio y volver a meter todo ese potasio que ha salido. Y en la fase de hiperpolarización, ¿quién trabaja? La bomba. Y en la fase de reposo, igual, ¿quién trabaja? La bomba. ¿Ya? Para mantener esa diferencia de concentraciones entre el sodio y el potasio. Para entender mejor, todo eso se ve en esta imagen, miren. Imagínense que aquí está mi potencial de acción, miren, pam, pam, miren, ahí está. Eso de rojo que he pintado, eso sí. Si se dan cuenta, en un inicio, ¿qué canales se activan? Los canales de sodio. Eso permite que la célula se excite, se positivice. Pero recuerden que los canales pasan de un estado de activación a un estado de inactivación. Entonces aquí se empiezan a inactivar. ¿Y quién suple? Los canales de potasio. Pero como el potasio sale de la célula, eso hace que mi célula vuelva a ser negativa. ¿Se han visto? De menos 70 han visto cómo llega a más 10 y después cómo vuelve a bajar a menos 70. Ya todo es el potencial de acción. ¿Cuánto dura aproximadamente? Miren, 3 milisegundos en las neuronas. ¿Cuánto dura en el músculo cardíaco? El potencial de acción en el músculo cardíaco dura 300 milisegundos. ¿Ya? Músculo cardíaco, 300 milisegundos. ¿Ya? Bien, entonces espero se haya entendido. Un poco complejo para mí es explicar así. A ver, aquí tenemos otra imagen. ¿Ya? Aquí tenemos otra imagen. Miren, tenemos reposo. Miren, se genera, cuando estimulo yo aquí, estamos excitando y se genera una despolarización. Esa despolarización que tiene que hacer, tiene que llegar al potencial de umbral, sobrepasarlo y recién se genera una fase de despolarización. Pero si no llega al umbral, ¿qué pasa con este potencial? Muere, decrece. ¿Ya? Bien, si sobrepasa los cero, eso es la sobredescarga o overshot. ¿Qué canales participan aquí? Canales activados por voltaje de sodio. Eso suelen ser preguntas. Aquí pueden preguntar de diferentes maneras. En la fase de despolarización, ¿qué ion es el que se moviliza? El sodio. ¿Qué canal es el que participa? Canales activados, canales voltaje dependientes de sodio. ¿Ya? Bien, llegamos al pico del potencial de acción y aquí ya están cerrados, ya están inactivos los canales de sodio. Están inactivos. Nada los puede abrir. Entonces se abren otros canales, los canales de potasio voltaje dependientes. Eso hace que en mi fase de repolarización el potasio salga y como estamos sacando cationes, mi célula se vuelve a negativizar. Ahora puede haber una hiperpolarización que va a ser corregido después por la bomba de sodio potasio ATPase, eso no pasa nada, ¿ya? Y vuelve al reposo, ¿ya? Ahora, aquí hay dos conceptos más que tenemos que conocer. Ya, tenemos que conocer qué es el potencial, eso es potencial de acción, básicamente, esas son las fases. Tenemos que conocer qué es el periodo refractario, ¿ya? Periodo refractario, refractario, ¿ya? ¿Qué es el periodo refractario? El periodo refractario es un tiempo donde una determinada célula no puede volver a ser excitada y se divide en dos. Tenemos un periodo refractario absoluto y tenemos un periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto es un periodo donde por nada del mundo, ningún tipo de estímulo puede volver a excitar esa célula. La pregunta es ¿por qué? Porque los canales de sodio en este periodo están inactivos. Recuerden, los canales de sodio cuando están inactivos, nada los abre, nada los abre. Pero tenemos un periodo refractario relativo. Aquí sí podemos volver a excitar a la célula, siempre y cuando el estímulo sea más potente que el anterior. ¿Por qué? Porque aquí mis canales de sodio no están inactivos, están en estado de cierre.
porque están en estado de cierre. ¿Ya? Entonces, imagínense, aquí tenemos periodo refractario absoluto, está más o menos aquí por aquí. ¿Ya? Hasta ahí es absoluto. Hasta aquí nada. Por más de que estimula, aquí sigue chinchando, nada va a hacer que se vuelva a generar un nuevo potencial de acción. Pero aquí, en toda esta fase, todo este periodo de repolarización más o menos está ahí, todo eso es periodo refractario relativo. Aquí un estímulo más potente puede volver a generar otro potencial de acción, ¿se han dado cuenta? Aquí puede volver a generar, puede así, y puede estar así, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa. Eso es un periodo refractario absoluto y un relativo. Bien, eso no es importante. Ya. Ahora, para terminar, chicos, la clase, para terminar esta pequeña clase, vamos a terminar con lo siguiente. Lo que hemos descrito ha sido el potencial de acción de de una neurona promedio. Ya, fase de despolarización, repolarización, hiperpolarización y ya está. Reposo. Así. Pero hay otras células que tienen un potencial de acción muy distinto. Por ejemplo, las células cardíacas. A ver, cuando hablamos de corazón, eso vamos a verlo mañana. Cuando hablamos de corazón, el corazón tiene dos tipos de fibras: fibras de contracción y fibras de conducción. Entre las fibras de conducción tengo el nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, ya. Estos dos tienen un potencial de acción bien especial. Ese potencial de acción es más lento, dura 300 milisegundos. De una neurona, ¿cuánto duraba? 3 milisegundos. Ya, 300. Eso es porque tienen una fase de meseta. Miren, tiene 5 fases: fase cero, fase uno, fase 2, fase 3 y fase 4 de reposo. Pero miren, la fase 2 es una meseta. Meseta. ¿Por qué esa meseta? Mañana vamos a ver. Ya, miren, hay una meseta. Tiene otra morfología. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante, antes de que me olvide. Las neuronas, hay algunas neuronas que tienen mielina. ¿Qué es la mielina? Es una vaina que cubre los nervios. Así va cubriendo. Chan, 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 chan. ¿Ya? La mielina hace que la velocidad de conducción sea más rápida. Eso es porque el potencial de acción es como si saltara de aquí a aquí. ¿Ya? Imagínense ir caminando punta con tacón así bien seguidito. Vas a ir lento, pero imagínate ir dando zancadas así bien largas. Vas a ir más rápido. Entonces el potencial de acción en las neuronas con mielina se dice que es saltatorio. Ya, sí, lo menciona. Y nos vamos con esto. Los anestésicos locales, chicos, los anestésicos locales como la procaína, tetracaína, lidocaína, lo que hacen es bloquear estos canales voltaje dependientes. Aquí hemos explicado, ¿no? Aquí, miren, en el axón que tenemos, canales voltaje dependientes. Esos anestésicos locales bloquean estos canales y evitan que se transmita los impulsos. Ya, evita que se transmita. Por ende, bloquea la percepción de dolor, por ejemplo. ¿Ya? Y bueno, ese es el tema de potencial de acción. Así en resumidas cuentas, este tema es largo, es complejo, es muy complejo, pero hemos tratado de avanzar lo que hemos podido. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, quejas de aquí, tal vez. Hemos sido un poco rápidos, que no hay de otro, chicos. Hay que hacerlo rápido. ¿Ya? La clase de shock va a empezar en 10 minutos, ya a las 8:20. Voy a mandar otro link, ya, así que a las 8:20 nos vemos. Ya vayan a descansar ahorita alguito, relájense, vamos a estar después 2 horitas más con shock. Y bueno, con eso tienen un tema que es complicado, que no vamos a llevar así bien a detalle con ustedes. ¿Ya? Listo, chicos, nos vemos en 10 minutos, ¿ya? Cualquier cosita me dicen nomás. Gracias, doctor. Bye, bye, nos vemos.